Hace algunos meses me encontré con un video que me pareció curioso. Una persona diciendo que los profesionales ya no consideraban la obesidad una enfermedad, y mientras más leía comentarios y veía contenido sobre el tema, más me daba cuenta de que había muchísima confusión. Así que decidí revisar lo que decía realmente una de las comisiones científicas más importantes que se ha publicado recientemente sobre la obesidad. Una comisión publicada en el 2025 en The Lancet Diabetes y Endocrinología, coordinada por el Dr. Francesco Rubino, junto con un grupo internacional de especialistas en obesidad, endocrinología, nutrición y salud pública. Y encontré algo que no me esperaba, porque después de revisar sus conclusiones, entendí que el problema no era la respuesta, el problema era la pregunta. Y eso cambia por completo la forma en que entendemos el peso, la salud y el tratamiento de millones de personas. Porque cuando hablamos de obesidad, solemos caer en uno de los dos extremos. O pensamos que todo se reduce a fuerza de voluntad, o pensamos que todas las personas con obesidad están viviendo exactamente la misma situación. Y la comisión plantea algo muy distinto, algo mucho más matizado, más útil y también mucho más incómodo. Porque lo que propone es que dos personas con exactamente el mismo peso, la misma estatura y el mismo índice de masa corporal podrían necesitar evaluaciones completamente diferentes. Y si eso te parece raro, espera, porque cuando entiendas por qué llegaron a esa conclusión, también vas a entender por qué este debate lleva tantos años generando confusión. ¿Y por qué la pregunta, ¿la obesidad es una enfermedad?, podría no ser la pregunta más útil para empezar? Pero para entender esto, primero tenemos que hablar de algo que casi nadie está discutiendo. La pregunta, ¿la obesidad es una enfermedad?, parece una pregunta médica, pero en realidad también es una pregunta profundamente humana, porque dependiendo de cómo la respondas, cambian muchas cosas. Por ejemplo, cómo te tratan en consulta, la forma en que otras personas interpretan tu cuerpo, si lo que vives se toma en serio o se minimiza, y cambia algo todavía más íntimo. La historia que te cuentas sobre ti cuando te subes a una báscula. Si escuchas, sí, la obesidad es una enfermedad, podrías sentir alivio, porque entonces no todo se reduce a la falta de voluntad, pero también podrías sentir miedo, vergüenza o pensar, ¿entonces mi cuerpo está mal? Y si escuchas, no, no es una enfermedad, podrías pensar, entonces no pasa nada. O al revés, podrías escuchar el mensaje más injusto de todos. Es tu culpa. Ese debate lleva años generando confusión, porque muchas veces se plantea como si solo existieran dos opciones. O la obesidad siempre es una enfermedad o nunca lo es. O todo es alarma o nada importa. Pero el cuerpo humano rara vez funciona en extremos tan cómodos. Y aquí viene la primera sorpresa del documento. El punto central no es responder de forma más rápida si la obesidad es o no es una enfermedad. El punto es que esa pregunta está mal planteada, porque asume que todas las personas con obesidad viven exactamente la misma realidad. Y no es así. Durante décadas intentamos meter experiencias muy distintas dentro de una misma etiqueta, una sola palabra, un número o un diagnóstico, pero una persona real no cabe en una etiqueta tan pequeñita. Y para entender por qué, quiero que hagamos un ejercicio muy sencillo. Imagina que mañana llegan dos personas a consulta, miden y pesan prácticamente lo mismo, tienen el mismo IMC. Sobre el papel parecen la misma persona, pero cuando empiezas a hacer preguntas te das cuenta de que no podrían ser más diferentes. La primera persona duerme bien, se mueve con regularidad, sus análisis salen dentro de los rangos normales, no tiene síntomas importantes, no tiene dolor que limite su vida diaria. Su cuerpo por ahora está funcionando bien. Ahora piensa en la segunda persona. Tiene apnea del sueño, dolor articular frecuente, presión elevada, resistencia a la insulina, fatiga constante. Su cuerpo ya está empezando a cobrar factura. Y aquí viene la pregunta importante. ¿Qué sentido tiene decir que ambas están exactamente en la misma situación solo porque comparten el mismo número? The Lancet dice que no. Y ese es el corazón de toda esta discusión. La comisión propone distinguir entre obesidad preclínica y obesidad clínica.
Y la diferencia importa mucho. En la obesidad preclínica hay exceso de grasa corporal, pero el cuerpo todavía no muestra señales claras de daño relacionadas con este exceso de grasa. Eso no significa que no pasa nada, que lo ignores o que ya no cuides de tu salud. Significa que, por ahora, ese cuerpo sigue funcionando sin señales claras de enfermedad causada por ese exceso de grasa. Puede existir riesgo futuro, puede necesitar acompañamiento, seguimiento, cambios de hábitos y revisión de marcadores, pero no es lo mismo que decir que hay un daño activo. La obesidad clínica es diferente. Ahí sí hay señales claras de afectación. Puede haber órganos, sistemas o funciones del cuerpo que ya están comprometidos. Puede haber limitaciones reales en la vida diaria. Puede haber síntomas que afectan descanso, movimiento, metabolismo o calidad de vida. Aquí ya no hablamos solo de riesgo, hablamos de una enfermedad que requiere atención activa, personalizada y seria. Piénsalo así. No es lo mismo ver una grieta pequeña en una pared que descubrir la estructura completamente de la casa que ya está empezando a ceder. La grieta no se ignora, se revisa, se monitorea, se atiende antes de que crezca, pero tampoco requiere la misma respuesta que una estructura que ya está fallando. Y eso conecta con el titular del inicio. Cuando en un medio se dice la obesidad no es una enfermedad, se brinca toda esta parte. Se brinca la diferencia entre el riesgo y daño actual. Se brinca la evaluación completa, a la persona. Y ahora sí podemos hablar del IMC, el índice de masa corporal. Puede ser útil para observar tendencias generales, pero el problema aparece cuando lo usamos como si contara toda la historia de una persona, porque no la cuenta. El IMC no distingue entre tipos de grasa, no te dice cuánta grasa visceral hay, no mide inflamación y tampoco mide función hepática, no mide resistencia a la insulina, no mide calidad del sueño, ni mide dolor, tampoco mide la historia de vida, no mide el entorno y, sobre todo, no te dice si el cuerpo ya está mostrando señales de daño o si sigue funcionando sin alteraciones claras. Por eso, la comisión propone complementarlo con otras medidas, como circunferencia de cintura, relación cintura-cadera, medición de grasa corporal cuando esté disponible y una evaluación clínica más completa. No se trata de tirar el IMC a la basura, se trata de dejar de pedirle respuestas para las que nunca fue diseñado. Antes de seguir, si este enfoque te está ayudando a entender la salud sin extremos, sin culpa y sin simplificaciones, este es un buen momento para suscribirte. Y en este canal hablamos justo de eso, de cómo se conectan la mente, el comportamiento, el cuerpo y la alimentación. Y ahora sí, sigamos con la parte que para mí es una de las más importantes, cómo todo esto afecta la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Este tema no solo trata de diagnósticos, trata de personas, de cómo nos hablamos, de cómo nos vemos y de cómo nos tratan. Cuando una persona se siente juzgada por su peso, muchas veces no se acerca más a cuidar su salud. Muchas veces se aleja, evita consultas, revisiones o evita hablar del tema y empieza a vivir su cuerpo desde la vergüenza, la culpa o el miedo. Desde la psiconutrición, sabemos que la forma en que una persona interpreta su cuerpo influye directamente en las decisiones que toma todos los días. Si alguien empieza a creer que su cuerpo está descompuesto, que todo está mal o que su valor depende de un número, la relación con la comida suele empeorar, no mejorar. Pero también puede pasar lo contrario. Si una persona escucha "no pasa nada" cuando sí hay señales importantes de riesgo o de deterioro, puede dejar de pasar oportunidades valiosas para atenderse. Por eso, los dos extremos son problemáticos. El extremo de "todo es enfermedad" y el extremo de "nada importa", los dos pueden hacer daño. Los dos simplifican una realidad que necesita contexto. Después de revisar este artículo, me quedé con una idea muy simple. La pregunta nunca debió ser solo ¿la obesidad es una enfermedad? La pregunta más útil es ¿qué está pasando en esta persona, este cuerpo y este momento? Porque todo está bien o estás enfermo, existe una realidad mucho más compleja. Una realidad donde importan tus síntomas, tu historia, tu contexto, tu salud mental, tus hábitos, tu alimentación, tu descanso.
Y sí, también tus estudios de laboratorio, porque cuando hablamos de salud, entender a la persona completa siempre va a ser más útil que intentar resumirla en una sola palabra. Si este video te ayudó a entender el tema de otra manera, compártelo con alguien que también pueda servirle. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Que el IMC no cuenta toda la historia? ¿O que dos personas con el mismo peso pueden tener realidades de salud completamente distintas? Me encantaría leerte. Soy Angie Vela, gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video.